se separaron en cuanto dejaron de ver a los aldeanos, escuadrón tras escuadrón que se separaba de lo que había comenzado como un ejército impresionante hasta que no quedó ni rastro de las fuerzas de Nami no Kuni. Desfilar por las calles abiertas podría haber sido bueno para el patriotismo, pero no fue bueno cuando planeabas mover un ejército a las tierras de Inokuni para ayudarlo contra un ejército que la gente de fuego ni siquiera conocía. Por supuesto, eso no quiere decir que hicieron esto en total secreto, no, esa era una mala idea, una que tenía un riesgo demasiado alto de ir terriblemente mal. Lo último que buscaban era comenzar una guerra en el proceso de prevenir una, eso sería completamente improductivo de ellos y una pérdida bastante triste de recursos de su parte. Dicho esto, solo un puñado de personas necesita saber que no es un secreto. El más importante de ellos sería, sin duda, el gobernante cuyas tierras estaban entrando. ¿Cómo su señor logró obtener sanciones por estas acciones del daimyo de Inokuni? Muchos no tenían idea, incluso menos podían entender cómo eso había ido más allá y permitieron que Orochimaru de los Sannin liderara ese ejército. Si nada más, les recordó a todos que no subestimen al señor de los lobos. Qué extraño era el de todos estos hombres y mujeres listos para ir a la guerra por órdenes de un hombre que solo algunos de ellos lo habían visto alguna vez. Y aún menos su cara. Por otra parte, no era su lugar para hacer preguntas. Incluso las fuerzas de la serpiente, curiosas por el hombre que estaba trabajando con su maestro, sabían que era mejor no formular preguntas para que no las vieran como disidentes, porque si había algo claro era que el sabio de las serpientes estaba completamente dedicado al hombre que gobernaba sobre su manada desde lejos como la luna, brillando sobre la caza de la medianoche. Era como los rayos de la luna a través del dosel que habían esparcido a los lugares en los que se sentaban a la espera de lo que probablemente sería un mes entero. Podrían moverse más tarde, por supuesto, pero eso correría el riesgo de ser demasiado tarde para evitar que la invasión de Konoha tenga éxito. No iban a tratar de interceptar el ejército, eso sería una tontería, pero si el ejército los pasara sin saberlo, los abriría un ataque desde atrás, algo que podría paralizar sus intentos y dejar a cualquier shinobi lo suficientemente inteligente como para separar las elecciones fáciles para los lobos. Es decir, recompensas fáciles para ellos. Si su señor tenía las cosas a su manera, y estaban decididos a hacerlo así, ni un solo shinobi lo suficientemente tonto como para atacar a Konoha sería dejado con vida porque necesitaba a los sobrevivientes para transmitir el mensaje cuando el silencio de los muertos hablaba tan fuerte. Solo un pequeño grupo iría directamente a Konoha, un guardia que seguiría a Orochimaru de los Sannin mientras se infiltraban en la aldea que habían dejado atrás tantos años atrás. No es que realmente hubieran recibido instrucciones de hacerlo, no, su tarea era acompañar a Orochimaru mientras llevaban al ejército de Tsukiyomi a Inokuni para defender el territorio de su señor y colocarse en una posición favorable con el daimyo de Inokuni. Si la serpiente Sannin quería entrar en Konoha, sin embargo, ¿quiénes eran ellos para detenerlos? Naturalmente, no tenía nada que ver con el hecho de que acercaría más lobos a su señor en caso de que algo sucediera o que supieran que los Sannin no dudarían en ayudar a Tsukiyomi. Nada en absoluto. En lugar de ver la transmisión de video, que recién comenzaba a mostrarse al principio a pesar de que el examen real estaba a minutos de su conclusión, Naruto se excusó poco después de que Anko se fue para realizar sus tareas como segunda examinadora. Algunos pueden haber supuesto que, debido a que ella había sido quien le había traído, que sin ella, se sentía desagradable entre los diversos Jounin. No le molestaba en absoluto que evitara que más personas lo cuestionaran más que deseó sus acciones. Escudriñado. Descartar las reglas no era nada nuevo para él, ni tampoco realizar operaciones obviamente ilegales, pero esto era un poco más lejos de lo que se había atrevido antes, e incluso con el respaldo del daimyo de fuego, que era sorprendentemente complaciente y comprensivo sobre la situación, no podía hacerlo. No ayuda, pero preocúpese por lo que vendrá. No para él, ciertamente, sino para sus hijos, porque eran ellos los que se estaban poniendo en peligro ante su recomendación. Si fuera honesto, probablemente se hubieran puesto en peligro de todos modos sino para protegerlo, que, en realidad, era la razón más probable para que se pusieran en peligro a sí mismos, independientemente de sus deseos, porque probablemente estarían tratando de demostrarse a sí mismos. Tal vez, tenían un propósito. No habían disfrutado interpretando papeles de agentes durmientes indefinidos, que probablemente nunca serían llamados a hacer lo que les habían enseñado. Había sido muy afortunado que él hubiera sido el que se tropezara con ellos y era bueno que tampoco le gustara que las cosas se desperdiciaran. Y ahora la misma fuerza a la que los había devuelto había crecido y estaba en movimiento para participar en una batalla que se podría esperar razonablemente que comience una guerra que podría extenderse fácilmente por todo el mundo dependiendo de cómo iban
iban las cosas y cómo los otros países reaccionaron a eso. No debería sorprender que estuviera un poco estresado por el próximo mes. Dicho eso, había poco más que hacer en este momento, pero Espera realmente necesitaba algo para distraerlo de todo. No por primera vez, a Naruto se le recordó que realmente necesitaba un pasatiempo. Konoha era tan laxa en seguridad como lo había recordado, y de nuevo pueden haber sido Anbu, pero ella era una de las legendarias Sannin. También ayudó que con una simple máscara de lobo y un guardia de escoltas vestidos de manera similar era realmente fácil caminar por las puertas de entrada sin ser cuestionados. Bueno, abiertamente, al menos. Uno de los guardias se había quedado atrás para proporcionar credenciales para el grupo, al igual que el procedimiento, pero por el bien de la imagen, Konoha no estaba dispuesta a detener a todo el grupo de lobos cuando el daimyo de Inokuni los había aceptado y entregado su líder estado noble en su corte. El pueblo de Konoha y los países vecinos lo sabían bastante bien y la probabilidad de que todavía otros países supieran que era alta. Demasiadas preguntas surgirían si se las viera deteniendo al grupo después de que el propio daimyo les hubiera otorgado acceso a la aldea. Sin embargo, los lobos se acomodaban lo suficiente como para cooperar de esta manera para asegurar que Konoha estuviera más a gusto. El hecho de que disminuyó un poco la cantidad de shinobi que vieron sus movimientos en todo el pueblo no tuvo nada que ver con su pequeño arreglo. No, nada en absoluto. De acuerdo, tal vez un poco. Era más fácil para todos de esta manera. No es que Orochimaru se preocupara especialmente por cómo entraron mientras hubieran entrado. Naruto estaba aquí y esa era la parte importante, porque ahora estaba allí, en la misma aldea que él, separada no por países, sino por simples cuadras. Aunque podía haber docenas de ellos entre ellos en un momento dado, realmente no se detenía en ese hecho, podía atravesar abiertamente. O, tan abiertamente como una mujer con una máscara, en cualquier caso. Por supuesto, también descubrió que la distancia disminuida estaba haciendo las cosas mucho más difíciles para ella. Estaba tan cerca, maldita sea, pero todavía no podía verlo. Bueno, ella podía, pero era lo suficientemente sensata como para saber que no era precisamente una presencia bienvenida en esta aldea, incluso si ahora era una mujer y, lógicamente, nadie debería creer que ella fuera la sabia traidora de tantos años atrás. Desafortunadamente, ella siempre había tenido algunos rasgos femeninos en su apariencia, no mucho, pero sí lo suficiente como para hacer que la gente pase por alto sus pechos el tiempo suficiente para identificarla y causar un alboroto, y ser atrapada afectaría algo más que a ella misma y sus planes. Impactaría a Naruto y sus planes, y eso era inaceptable para el invocador de serpientes. Ambos, realmente, no es que ninguno de los dos lo supiera. Tristemente, solo uno de ellos realmente apreciaría cuán similar era el estudiante al maestro en ese aspecto. Considerando su odio por él, ella, ahora, ciertamente no era el estudiante. El estudiante, sin embargo, era libre de pasar tiempo con Naruto, el precioso ahijado de Orochimaru. Probablemente era algo bueno que Orochimaru no supiera acerca de eso, en realidad, no hasta que realmente hubiera tenido la oportunidad de conocerlo en persona primero. Después de eso, todos los demás pudieron rodearlo y lloverlo con la atención y el afecto que merecía como príncipe carmesí. Eso tendría que esperar por ahora, desafortunadamente, ya que el trabajo era antes del placer, especialmente cuando Naruto no debería haber sido consciente de que ella se había abierto camino dentro del pueblo, aunque no se habría sorprendido en lo más mínimo si una de los acompañantes habían enviado noticias. Diablos, si ese era el caso, ella lo aprobó de todo corazón. Sin embargo, sí reforzó el hecho de que tenía que ocuparse de sus metas personales lo más rápido posible. Ella no estaba demasiado preocupada como para que no le gustara lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo era mejor no arriesgarse. También había un poco en el que si ella se reunía con él, probablemente no sería capaz de escabullirse para hacer lo que necesitaba, y sería una pena, que sería un desperdicio. Después de todo, tuvo una oportunidad increíble, una oportunidad en la herramienta que podía ver sus sueños convertirse en realidad. El Sharingan, la mejor herramienta para aprender las técnicas de Shinobi que ella había dedicado, y había extendido, su vida al conocimiento, la inmortalidad. Algunos no se dieron cuenta, era simplemente un medio para un fin para ella. A ella no le importaba la vida eterna casi tanto como lo que podía usar esa vida hacia y no cerca de cuanto le importaba su amado ahijado. Entonces, cuanto antes se convirtiera en una poseedora inmortal del Sharingan, antes podría dedicarse enteramente a su cuidado.
Si ella era realmente afortunada, podría obtener un par de Sharingan completo y ser capaz de persuadir a Naruto para que tomara tanto un poderoso jutsu como cualquier inmortalidad que lograra perfeccionar. Entonces podrían vivir para siempre, dominando las técnicas hasta que el mundo los admirara y solo viera la divinidad sin igual. No es que los lobos necesitaran más convencimiento en el caso de Naruto. Las palabras realmente no podían describir lo orgullosa que estaba de lo que había logrado lograr. Aún así, ella tendría tiempo suficiente para elogiarlo y todo lo que había hecho durante los últimos años. Cuando su trabajo estuvo terminado por ahora, tuvo un examen para chocar y un Uchiha para cazar. Un escalofrío de emoción recorrió su espina dorsal. Oh, ella iba a disfrutar esto. La primera bebida fue suficiente para calmar sus nervios y la segunda sirvió solo para proporcionarle algo con lo que ocuparse mientras dejaba que sus pensamientos lo inundaran como un océano. No era propio de él estar tan nervioso por nada, nunca antes había tenido un problema así. También se podría notar que nunca antes había hecho planes como este. Antes la mayor parte de su trabajo en los últimos años había estado en pleno auge, aprovechando las oportunidades que tuvo la suerte de ser presentado. Ahora, sin embargo, tenía tramas, planes que iban a ser fructíferos pronto. Parcelas en las que tuvo tiempo de reflexionar sobre las consecuencias de... Él sería el primero en admitir que estaba nervioso, pero también estaba bastante seguro de que sus lobos nunca preguntarían tal cosa. Y esa era la fuente de todo, los lobos. Sus lobos. Él era su líder, su guía, su padre, y era su deber lo que era mejor para ellos. Era un papel que estaba feliz de realizar, un propósito que estaba feliz de cumplir. Sabiendo eso, el nerviosismo valió la pena, un pequeño sacrificio para asegurar que sus hijos fueran atendidos. Niños. Era un pensamiento tan extraño, pero descubrió que le gustaba la idea de que él fuera padre de tantos, que todos lo miraban en busca de guía y que tomarían sus palabras en serio sin dudarlo. Durante mucho tiempo ahora ellos eran, él sabía, su familia. Y no había nada más importante para un Uzumaki que su familia. Vino sin previo aviso, pero no fue así. Había señales, sutiles y obvias, pero todas habían sido pasadas por alto. El breve deslizamiento de animales en pánico era de esperar en tal situación, el silencio resultante, antinatural, si lo recordara, no llamó la atención ya que se mantuvieron enfocados solo en la tarea en cuestión. Eso había sido un error, sabían que el bosque era peligroso, el loco forense había dicho eso, pero incluso si no se hubieran dado cuenta de lo peligroso que sería durante su visita, deberían haberse mantenido más alerta. Tal error podría haberles perdido fácilmente la vida, ya que casi les había costado la victoria. El mundo, al parecer, había sido misericordioso este día, pero eso no significaba que no los hubiera castigado de otras maneras. El estrépito de una serpiente, una veta de carne pálida, inquietantes ojos amarillos que ardieron en tu alma y un mordisco venenoso que desapareció en un remolino de largo cabello negro. Terminó casi tan pronto como comenzó. Eres mío, Sasuke-kun. La voz había susurrado suavemente y si te comportas, quizás te conceda más regalos como este. Su fuerza se desvaneció al pasar, como si se lo hubiera llevado consigo, y se apresuró a obedecer a la gravedad. La conciencia lo había abandonado antes de que él terminara. Sasuke-kun. Hubo dolor. Y luego nada. El árbol era casi demasiado conveniente, probablemente había sido utilizado por muchos otros en esta misma situación, o al menos situaciones lo suficientemente cercanas a la suya, a lo largo de los años, pero ninguno de ellos tenía ganas de discutir con la fortuna que parecía estar mejorando a su favor. Esto, si nada más, podría ir bien. Y pensar, el examen acababa de comenzar, se suponía que debía mejorar, pero también mucho tiempo para que las cosas empeoraran mucho más. El Uchiha había sido un gran disuasivo y si bien no era el más fuerte, él era su posición, gracias, todavía era una gran ventaja táctica, especialmente cuando con él incapacitado, más equipos tendrían la confianza suficiente para enfrentarlos. Todo el mundo sabía que los Uchiha eran temibles, pero era un número mucho menor que era consciente de que los Uzumaki eran tradicionalmente superiores, algo que se había trasladado a su equipo exactamente así. Y a pesar de lo fuerte que era, no era tan tonta como para creer que podría enfrentarse a un equipo de genin más experimentado por su cuenta, al menos, no sin ayuda. En pocas palabras, los ojos se lanzaron al destello de rosa que se había establecido por su compañero de equipo derribado y se hizo cargo de su cuidado. No es que ella culpara a la chica, los dos, bueno, los tres y su sensei, realmente, sabían que la niña nacida en el país no era apta para situaciones de combate o supervivencia como la que ahora tenían y ella hizo su mejor trabajo como un papel de apoyo ahora, sin embargo, eso no es lo que necesitaban.
El Uchiha Sasuke era lo suficientemente estable, pero eso no decía nada cuando estaría despierto otra vez, y mucho menos capaz de continuar. Incluso entonces, hubo una diferencia entre poder continuar y poder ayudar al grupo. Era una posibilidad muy clara que el chico fuera a ser un obstáculo para el grupo, una responsabilidad bastante costosa. Lamentablemente, no había ninguna esperanza para los otros dos si no podía hacerlo, ya que el examen se basaba en un equipo. Sus posibilidades dependían casi por completo de que su compañero de equipo despertara y estuviera lo suficientemente bien como para no arrastrar a todo el equipo hacia abajo. La victoria, tal vez, no era la mayor preocupación en este momento. En realidad siempre podían volver a intentarlo cuando había menos posibilidades de interferencia. Bueno, quienquiera que haya sido ciertamente no era un genin, eso estaba malditamente seguro. Por ahora, la supervivencia era el objetivo principal. La promoción simplemente no valía el riesgo de ser asesinado por un equipo más vicioso o porque cometieron un error y fueron castigados por el bosque en el que estaban actualmente atrapados. Demonios, en este momento ella estaba considerando decididamente agacharse y esperar que el examen termine. Los dioses de arriba sabían que ella tenía provisiones más que suficientes para eso. De hecho, probablemente tenía suficientes provisiones para alimentar a todos los equipos del bosque durante toda la duración del examen y eso incluía el infame apetito de Chouji. Por otra parte, la cueva gigante creada por un árbol enorme no era, tal vez, el lugar más escondido defensible, sí, pero la idea era mantenerse alejado del combate hasta que estuvieran en una mejor posición. Sentarse allí esperando peleas inevitables no era lo mejor para ellos en este momento. Afortunadamente, convencer a su compañero Kunoichi de eso no debería ser demasiado difícil. La niña ya sabía que estaba fuera de su alcance en esta situación y solo le daría una pista sobre el peligro en el que estaba su preciosa Uchiha para lograr que cediera y siguiera su ejemplo. Naruto podría haberse sentido mal por eso si no fuera para asegurar su supervivencia. Jadeante y temblorosa, una mezcla de ira y cansancio, sin duda, su antigua aprendiz la miró con odio de una manera que le calentó el corazón. Arañazos y cortes adornaban al invocador secundario de pelo morado y el sabio serpiente tenía la sensación de que habría muchos moretones para acompañarlos por la noche. La mujer se iba a despertar adolorida mañana, eso era seguro. Bueno, si le permitieran despertarse en absoluto, de verdad. Sería fácil acabar con ella ahora. Ella todavía no era rival para la mujer que la había entrenado. Bueno, ella había sido un hombre durante el entrenamiento, pero era la misma persona, al menos, y para ser sincero, muy pocos eran. No te vuelves legendario por nada, después de todo. En realidad, se había hecho famosa por haber perdido a uno de los shinobi más temibles de los tiempos modernos, Hanzo, pero el hecho de que ella había sobrevivido a una batalla contra él, incluso con 2 aliados, era un testimonio de su habilidad y poder. La verdadera pregunta era si ella realmente quería matar a su viejo aprendiz. No fue por ningún sentimentalismo o vínculo que se detuvo el tiempo suficiente para contemplar esto, pero más porque parecía como un desperdicio al mismo tiempo. Sin embargo, su antigua aprendiz tenía el potencial de convertirse en una espina en su costado con el tiempo y eso no era algo que quería, no cuando estaba tan cerca de poder dedicar todo su tiempo a su príncipe carmesí. La decisión fue tomada de sus manos con una cara en la distancia, una cara muy distinta. Un lobo blanco le gruñó a ella. No había sido parte de su escolta, ya que todos habían sido despedidos y, sin duda, estaban reportando a su príncipe en este mismo momento, y eso significaba que estaba aquí para los exámenes en general o para vigilar al examinador en específico. La sacudida de su cabeza indicó lo último, lo que significaba que su ex aprendiz era, de alguna manera, quizás incluso desconocida para ella, asociada con Naruto. Y si ese era el caso, no iba a intentar interferir, no cuando se arriesgaba a molestarlo de alguna manera. Oh, lástima, parece que has hecho algunos amigos. Parece que ya no podemos jugar, pero fue bueno verte de nuevo, Anko-chan. Y con eso ella volvió a deslizarse en el bosque, dejando al lobo para asegurarse de que el Tokubetsu Jounin estaba bien. Ociosamente, se preguntó si su viejo aprendiz incluso se había dado cuenta de que ahora era mujer. No necesitaba darse la vuelta para saber de su presencia o sentir su propio nerviosismo, algo que no le hacía ningún favor a sus propios nervios. Silenciosamente, vació otra bebida, concentrándose en la quemadura mientras se deslizaba por su garganta. Esa sería la última del día, no podía arriesgarse a hacer nada más que aumentar su confianza lo suficiente como para despejar la inquietud que sentía. Informe. Era corto y recortado, una orden que debía llevarse a cabo sin cuestionamientos. No es que lo cuestionen alguna vez. No podía decidir si eso era realmente algo bueno. El ejército se mueve, Lord Tsukiyomi, y estará listo para cambiar las tornas contra Suna.
El que hablaba estaba arrodillado, todos lo estaban, en realidad, y ni siquiera levantó la cabeza sin permiso. Era la diferencia entre aquellos a quienes se les había dado una tarea y aquellos que simplemente se encontraban cerca de una de las guaridas. Ociosamente, él lo reconoció como parte de su entrenamiento de Root, el intento de Danzou de tomar la habilidad promedio del shinobi para hacer la transición entre estados relajados y de combate llevados al extremo con la esperanza de hacer armas vivas. Sus personalidades habían impedido que el acondicionamiento tuviera éxito, por lo que simplemente había mejorado una habilidad que la mayoría de los shinobi experimentados ya tenían. No es algo malo, de ninguna manera, sino un recordatorio más de que sus hijos fueron apartados del resto. Eran mejores, sí, pero tenían sus propios defectos. El fracaso de Danzou, sin embargo, había ayudado a suavizarlos cuando se trataba de shinobi. No se ponían mucho mejor de lo que Danzou había creado accidentalmente, aquello de lo que Danzou no había visto el verdadero valor. Naruto se encontró una vez más agradecido con el hombre y brevemente se preguntó cuál sería su reacción si lo llamara tío. Sería divertido de ver, si nada más. Bien. Su voz no reflejaba nada de la turbulenta molestia de sus pensamientos, rodando entre extrañas preguntas e incesantes preocupaciones. Tendría que controlarse y pronto, no había manera de que pudiera pasar un mes como este. Suponía que podría estar más a gusto durante el receso entre los exámenes, ya que entonces tendría más información para reflexionar. Él podría hacer planes y contingencias con información difícil, especulación sobre los resultados de las primeras y más críticas partes del examen. No tanto, desafortunadamente. El hecho de que prácticamente podía sentir el malestar de su subordinado, sin embargo, hizo poco para proporcionar la seguridad de que el mes pasaría fácilmente. Con un suspiro apenas audible, aunque estaba seguro de que sus lobos habían sido capaces de escuchar, preguntó: ¿qué pasó? Era un poco menos acusatorio que algo como ¿qué hiciste mal? Pero la idea era muy parecida. Sabía que algo estaba pasando y había deducido que no era favorable. Sus lobos, a pesar de cualquier nerviosismo, le respondieron lealmente. Es Orochimaru-sama, Tsukiyomi-sama, era el mismo para hablar, como solía ser el caso cuando estaban realizando sus tareas. Uno siempre fue elegido, o tal vez perdió el sorteo, no estaba muy seguro, para actuar como la voz para la reunión de lobos, ya sean 3 docenas, o cada lobo bajo su mando. Pensándolo bien, no sabía realmente cuáles eran los números exactos. Necesitaba revisar los últimos informes de Sai pronto, al menos eso era algo productivo. Cuando seguían sus órdenes, solo uno hablaba. En un grupo pequeño como este, no era mucho, pero cuando se encontraba con reuniones más grandes en Nami era innegablemente extraño que los lobos acumulados guardaran un silencio total salvo uno. De hecho, si él no estaba tan acostumbrado a los lobos y sus gestos, podría haber sido bastante desagradable. Era bueno que esto solo se hiciera como lobos, ya que si se hubiera trasladado a su vida diaria, nunca se habrían mezclado con Konoha como agentes durmientes de ninguna manera. El lobo continuó, completamente ajeno a las reflexiones de su maestro. No se quedarían con el gran paquete, o, en otras palabras, el ejército que había obtenido, y en su lugar vino aquí dentro de las paredes de Konoha. No sabemos lo que están planeando, pero escaparon poco después de llegar. Naruto reflexionó un momento antes de emitir un suave zumbido. Ya veo. ¿Y cómo entró Orochimaru no a Konoha? La sensación de inquietud creció y por un momento tuvo la imagen mental de niños traviesos, Chief y Wolf, que habían sido atrapados tratando de colarse dulces antes de la cena. Fue un pensamiento bastante divertido. Nosotros, los vestimos como un lobo, Tsukiyomi-sama. Naruto soltó un bufido silencioso. Muy apropiado, diría yo. ¿Tsukiyomi-sama? Lobo cuestionó, no siguiendo sus compañeros. Eran igualmente curiosos, pero mantuvieron la lengua bien. Es apropiado que estén vestidos como un lobo, explicó, todavía sin volverse a mirar a los que se habían reunido en la habitación con él porque han sido liberados entre las ovejas. La manera tranquila en que dijo eso era todo lo contrario de sus nervios. Eso es justo lo que necesitaba, haciendo Orochimaru quién sabe qué en el pueblo cuando estaba tratando de tener a los lobos a un nivel bajo para evitar asustar a Suna demasiado pronto. Dividirse, encontrarlos, y mantener una vigilancia cuidadosa. Él ordenó: si es posible, intente llevar al sabio serpiente aquí o al foso, no quiero que salgan cuando tenemos un ejército escondido en Inokuni. Como mandas, Tsukiyomi-sama. Incluso sin volverse, supo que el lobo arrodillado se apretó contra el suelo de madera antes de darse la vuelta y alejarse, ansioso por cumplir sus deseos de compensar por haber traído y soltado al invocador de serpientes sobre Konoha.
Frotándose el puente de la nariz, Naruto suspiró antes de dirigirse a su escritorio. Podría revisar los informes, al menos podrían distraerlo por unas horas. Esta es una mala idea. Su voz era como la grava agitada, mostrando su disgusto con la situación. Para ser justos, no era muy diferente de su voz normal. Aún así, ella ignoró resueltamente su comentario, enfocándose en cambio en la figura que lentamente ponía distancia entre él y ellos. La mala idea mencionada podría ser el hecho de que se fuera solo, o un recordatorio de que si el clan más influyente de su destino descubriera su secreto, se enfrentarían a más problemas de los que actualmente enfrentan. Ninguna de esas razones, aunque eran completamente ciertas y ella estaba de acuerdo de todo corazón, eran la causa del disgusto de su compañía actual. ¿Tienes alguna idea mejor, Zabuza? Ella preguntó, aún sin volverse hacia el colorete Kirishinobi. Técnicamente, todos eran roje, era solo uno de los pocos que el mundo notó. Sí, gruñó casi todo lo demás. Sigo diciéndote que nada bueno va a venir de llegar a ellos. No tenemos exactamente una gran elección. Tú lo sabes. Su bufido fue agudo y corto, también sonaba claramente no utilizado. Lo hago, y si no lo hacen pronto lo harán. Eso es lo último que queremos. Ayudaron a Wave, ¿por qué no a nosotros? Todavía tenía que darse la vuelta, sabiendo que sus manos encontrarían sus caderas de manera muy desprovista de un líder. Se suponía que debía representar a sus fuerzas y ser un ejemplo para ellos, por lo que se abstendría de hacer que este argumento, como lo habían hecho muchas veces anteriormente, pareciera un argumento más de lo que tenía que ser. Su voz, sin embargo, no tenía tales escrúpulos y Zabuza prácticamente podía escuchar las manos sobre sus caderas. Se hicieron cargo de Wave. Era su contador, lo había usado varias veces antes y se estaba quedando con eso. La declaración por sí sola resume muy bien muchos de los problemas que tuvo este plan. Sin embargo, añadió un poco más para que ella no intentara atacar el hecho de que él lo había mencionado una vez más, o hacen honor a su tocayo o alguien los ve y nombra con acierto. De cualquier forma, nos desgarrarán en nuestro estado debilitado y tomarán todo por sí mismos. Es lo que hacen. Él negó con la cabeza, deseando escuchar y evitarles todos los problemas que seguirían con aquellos que ella buscaba. Son lobos y devorarán todo lo que puedan. Sus brazos, ya ligeramente cruzados sobre su busto considerable, se tensaron con agitación. Entonces pueden devorar a Yagura, y cuando se hayan llenado de él los enviaremos de vuelta a su guarida. Dio un suspiro pero no discutió, no tenía sentido. Ella no parecía querer creer que si mataban a Yagura, esto se convertiría en su guarida, en otro lugar completamente bajo su control. Nami no Kuni ya era suya y habían encontrado el apoyo de Inokuni si se creían los rumores. Sabiendo eso, había pocas dudas de que su contacto llegara a Konoha, no la aldea shinobi de Kuni. Zabuza tuvo que preguntarse qué parte del mundo realmente lograría adquirir, y cuánto de él vería suceder en su vida.